El sufrimiento por parte de una enfermedad que realmente nos inmoviliza, que nos deshabilita de la vida normal, temporal o permanentemente, es una enorme cruz que siempre se ha reconocido en la Iglesia como un sufrimiento que la medicina tiene que tratar de eliminar al máximo con el progreso médico, y una situación para que Dios exprese su misericordia a través de la sanación por la cual nosotros tenemos que rezar. Y por eso, cuando sabemos de una persona con una enfermedad seria o víctima de un accidente serio, nosotros rezamos y la comunidad pide rezar por ellos, pide rezar por su recuperación. Porque la Iglesia sabe que Dios no quiere para el hombre el sufrimiento, pero el sufrimiento se introdujo como consecuencia del pecado y en consecuencia siempre va a acompañar la vida del hombre. Esta no es doctrina de Alejandro Bermúdez, es la doctrina de San Juan Pablo II en ese maravilloso documento Salvifici Doloris, que fue la carta apostólica del Papa sobre el valor cristiano del sufrimiento humano. La carta es de febrero de 1984 y su texto es encontrable en internet, ¿no? Es un texto de un gran valor que explica precisamente el sufrimiento redentor, ¿no? Ese es lo que significa Salvifici Doloris, el sufrimiento salvador o redentor. Este texto, respondiendo un poco a lo que dice este hermano que nos pregunta específicamente cómo hacer para ayudar a la Iglesia y no desaprovechar el tiempo, porque la enfermedad postra a una persona, y además del dolor físico que puede sentir o no, postrado, sin embargo, sí es muy factible que la persona se sienta inútil, sienta que no está aportando nada. Y sin embargo, San Juan Pablo II explica que no es así, que el sufrimiento es una labor, es un trabajo enorme en sí mismo, y que va a ser completamente inútil y no va a tener ningún valor en la medida en que no sea visto desde la luz de Cristo, porque la cruz de Cristo arroja un rayo de luz sobre el misterio del dolor humano. El misterio siempre es un misterio, y por eso no es raro que las personas que se encuentren en una situación de dolor, de sufrimiento permanente, físico o psíquico, se pregunten ¿por qué a mí? ¿No? Y el Papa San Juan Pablo II nos explica en la Salvifici Doloris, un documento que todas aquellas personas que están sufriendo o que están cerca de personas que están sufriendo deben necesariamente leer. Este documento explica que esa no es la real pregunta que se hace el cristiano. ¿Por qué? ¿Por qué me toca sufrir a mí? Sino que se la hace como se la hace Cristo, ¿no? A cristificar esa situación y preguntarse ¿para qué? No por qué, sino ¿para qué? ¿Para qué sufro? Y allí es donde, a la luz de la cruz de Cristo y del sufrimiento de Cristo, la persona sufriente encuentra su propia vocación. Hacia el final del documento, y como lo he recomendado como lectura y lo recomiendo vivamente como lectura, no es un documento que responda a todas las preguntas, sino que responde a todas las inquietudes de fondo sobre este tema. Hacia la parte final, ¿no? Y no estoy contando el final, digamos así, como si se tratara de una película, pero hacia la parte final, el documento tiene una expresión muy hermosa, porque San Juan Pablo II les suplica, literalmente les suplica, no les pide, no les recomienda, les suplica a las personas sufrientes que por favor ofrezcan esos sufrimientos por la Iglesia, que el valor de su sufrimiento entregado y elevado al cielo es más potente que cualquier oración. Y por tanto, el Papa dice textualmente, la Iglesia los necesita. En consecuencia, el sufrimiento se vuelve así una vocación, es un llamado,
Dios ha llamado a aquellas almas más fuertes, más tenaces, que podrían haber parecido menos a la luz de los hombres, para que soporten este sufrimiento, pero no solamente lo sobrelleven, sino lo ofrezcan a Dios, ¿no? Y lo presenten a Dios como una verdadera bendición y como un don. Y en esa medida, estas personas van a ser capaces de dirigirse a Dios de una manera absoluta, de una manera franca, de una manera transparente. Y Dios va a aceptar esos sufrimientos y los va a unir a los de su propia pasión. Recordemos lo que decía San Pablo, ¿no? Completo en mi cuerpo los sufrimientos de Cristo. Si no lo hubiera dicho San Pablo, esa frase sería absolutamente herética, ¿no? Pero no, Jesucristo ha querido enseñarnos a través de San Pablo, a través de la verdad revelada, de que los sufrimientos de Jesucristo pueden ser completados. Y por eso es que sufrimos los seres humanos. Y por eso hay algunas almas particulares que han sido elegidas para sufrir. Pienso en aquellas que se aplicaban a sí mismas penitencias, como Santa Rosa de Lima. O pienso en el caso de Teresa Neumann, que fue sometida a una enfermedad y que la mantuvo constantemente en el lecho, sin ella desearlo. Todas estas son almas escogidas y son almas que cumplen una misión. Y por eso es tan importante que nosotros seamos conscientes de esa misión y seamos conscientes del valor añadido a la vida cristiana que estas personas les dan. Y solamente en esa medida nosotros vamos a entender y vamos a comprender que el sufrimiento tiene este valor en sí mismo, ¿no? Entonces esta persona que nos consulta, que me consulta, pregunta, ¿cómo hacer para no perder el tiempo? Hermanito o hermanita, no estás perdiendo el tiempo. El sufrimiento no es una pérdida de tiempo. Solo se vuelve una pérdida de tiempo si me quejo de él y digo, ¿cuándo se va a acabar? ¿Cuándo voy a poder hacer algo? ¿Cuándo voy a poder escribir? ¿Voy a poder enseñar? ¿Cuándo voy a poder ir físicamente a la iglesia? ¿Cuándo voy a poder realizar todas estas actividades? Cuando vemos el sufrimiento solamente como un obstáculo que tenemos que atravesar, que se tiene que acabar, no estamos entendiendo el valor de ese sufrimiento en el cual hay que detenerse, ¿no? Y para una persona que no está postrada como yo, entiendo a aquellos que están postrados y dicen, pero Alejandro, fácil decirlo porque tú no estás postrado. Es verdad, hermano, es fácil decirlo. Pero lee lo del Papa que estuvo postrado hasta el final de su pontificado. No lo leas de mí, la Salvifici Doloris, ¿no? Sobre el valor redentor del sufrimiento humano. Y verás la sabia visión cristiana, la sabia visión de la Iglesia sobre este tema y la manera profunda y la manera eficaz como este tema ha sido visto por la Iglesia y el amor profundo que tiene la Iglesia por aquellas personas que sufren porque a ellas les debe tanto. Esas personas están enviando almas del purgatorio al cielo. Esas personas están evitando la acción del demonio sobre nuestros obispos y sacerdotes y consagrados y laicos y familias. Esas personas son los auténticos guardianes, los cancerberos de Dios, que están en el pórtico de la iglesia protegiendo con su sufrimiento al resto de los creyentes. De ellos dependemos. Y por eso San Juan Pablo II les decía, por favor, hermanos, la iglesia los necesita. La iglesia los necesita. Y si la iglesia los necesita, alguien tiene que sufrir. Y en consecuencia ya la pregunta de por qué yo se ve transformada. Yo porque el Señor me ha elegido, porque soy un alma elegida. Por eso yo. Pero esto me lleva a hacerme la pregunta, ¿para qué? ¿A quién tengo que proteger? Y ese hermano con ese escudo de gracia, esa hermana con ese escudo de gracia que le proporciona el sufrimiento ofrecido al Señor Jesús, puede proteger multitudes enormes desde sus propios familiares, ofreciendo por sus propios familiares, que el Señor va a saber aceptar de acuerdo al amor que existe en el corazón de la persona que sufre.
y hasta los más remotos miembros de la iglesia, los misioneros que están dispersos en los rincones más apartados del mundo. En todos ellos la iglesia tiene algo que decir y algo que hacer, y eso lo dice y lo hace a través de las personas que sufren. Que tengas un buen día.